Buenas tardes, Dios les bendiga, los saludo en el amor del Señor. Los bendigo en esta hora, a Dios le quiera que esté cada uno en sus casas, con su familia, compartiendo en esta obediencia a lo que la autoridad nos ha demandado, haciendo parte de lo que nos corresponde como pueblo del Señor, dando ejemplo, y eso es lo que Dios quiere de nosotros, y creo que es una de las maneras de testificar que hemos conocido al Señor cuando aprendemos a someternos. Esta tarde, una tarde bien especial, quiero saludarlos a cada uno de ustedes que está ahí en sus casas, hay muchas personas ahí escribiendo, saludándonos. Bueno, bendecimos a cada uno de ustedes, algunas personas que están compartiendo, también estamos transmitiendo por YouTube, así que por Facebook y por YouTube, en las dos plataformas estamos transmitiendo, bueno, creyendo que el Señor es grande para bendecirnos y como lo ha hecho hasta ahora, lo seguirá haciendo. Así como hemos alabado al Señor, hemos glorificado, vamos ahora a compartir de la palabra, ya que es la palabra la que nos edifica. Nosotros podemos hablar mucho, pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 2, verso 20 al 22. Vamos a estar leyendo allí la palabra de nuestro Dios. Libro de Daniel, capítulo 2, versículo 20 al 22. Aquí vamos a estar leyendo el día de hoy y en ese pasaje vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy, domingo en la tarde, que le he titulado Control Total. Así que vamos a poner, sobre ese tema vamos a hablar esta tarde. Control total. Amén. Vamos a ver qué nos enseña hoy Dios a través de su santa palabra en esta enseñanza. Daniel capítulo 2, dije, verso 20 al 22. Leo en la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Empecemos esta tarde, quiero empezar con una palabra de oración. Nosotros cultos no lo hemos hecho, pero esta tarde vamos a hacerlo, a iniciar con una palabra de oración. Excelentísimo Señor y Padre que estás en los cielos, a tu nombre damos gloria y alabanza y adoración. En esta tarde presento cada hermano que está allí en su lugar, Señor, atento a la palabra, atento a lo que tú tienes para hablarnos. Yo te pido que tu palabra corra y sea glorificada en cada uno de aquellos que puedan oírnos, Señor, que esta palabra se extienda aún más allá, Padre Celestial, y podamos alcanzar a los perdidos, que el enfermo sea sanado, que el que está confundido encuentre claridad, que el que se sienta angustiado encuentre la paz de Dios en su corazón, en su vida. Así que te pido que todo esto lo hace tu palabra, permite que tu palabra se glorifique en medio de tu iglesia hoy, Padre. Amén y amén. Aleluya. Y comenzaré diciendo en esta tarde, para darle inicio a nuestro tema, dije que vamos a hablar bajo el tema control total. Control total. Y aquí en el pasaje que acabamos de leer, encontramos un profeta que declara primero la bendición de Dios, porque de él son el poder y la sabiduría. Dice que él cambia los tiempos, cambia las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. El profeta nos registra y nos hace un panorama muy rápidamente de unas de las características de Dios, donde nos revela el control total de Dios. Y voy a comenzar este tema hablando que en el mundo se conocen teorías acerca del origen del hombre. Hay tres teorías que son las más aceptadas
en lo que se refiere a el hombre tratar de entender el origen del hombre. Las tres teorías más conocidas y aceptadas son la de Darwin, que es la de la evolución, está la de Lamarck y la de Mendel. Son tres teorías que de alguna manera, si las miramos, todas definen lo mismo y hablan que lo que existe fue creado por la evolución. Entonces, son las tres teorías que se aceptan hablando del origen del hombre. Y las tres de alguna manera coinciden en lo que es la evolución. Ahora, aclarar que esto, que el ser humano tenga varias teorías acerca de la creación, acerca de lo que se ve, acerca de lo que existe y aún acerca de lo que desconoce, causa confusión, puede llevar al hombre a una ausencia de claridad y de objetivo, a un vacío y a un caminar sin sentido y sin propósito. También hay que decir respecto de esto que justamente son teorías, y una de las definiciones de teoría es que es un conjunto de hipótesis. Una hipótesis es una suposición, es una conjetura, es una posibilidad. Y quiero aclarar esto porque la palabra teoría no me dice que haya algo verídico, que haya algo cierto, sino que es una suposición, es una hipótesis, es algo probablemente cierto. Cuando el mundo camina bajo esos parámetros, el mundo, la humanidad, el hombre, camina en un horizonte fijo, sin una claridad de lo que pasa. Entonces, para el hombre, todo lo que ocurra alrededor de él va a ser motivo. Nada tiene propósito, nada tiene sentido. Cuando el hombre empieza a vivir así, es cuando comienza la vida de toda persona a perder sentido, a perder propósito. Pero hay una verdad, no una teoría, que es la que explica el origen del hombre. ¿Dónde nació todo? Todo lo que conocemos. Génesis capítulo 1, versículo 1, declara muy enfáticamente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una verdad, no es una teoría. Todo fue creado por Dios. Luego, Colosenses capítulo 1, verso 16 y 17 dice: fueron creadas todas las cosas, por él subsisten el cielo y la tierra, las cosas visibles y las invisibles, sean tronos, potestades, todo fue creado de él y para él. Y sin él, nada de lo que fue, de lo que está hecho, hubiera sido hecho. Así que, cuando venimos nosotros y creemos a la verdad que Dios es el creador, que lo que existe fue porque Dios lo colocó allí con un propósito, cada cosa está en un balance perfecto. El ser humano es una máquina o un cuerpo hecho perfecto. Cada parte del cuerpo tiene una función específica, tiene una función milimétrica, y porque hubo un creador perfecto, y ese es Dios. No es la evolución, no es la casualidad, no son los órganos que evolucionaron, no son una explosión, sino que Dios en el principio decidió crear el cielo y la tierra. Y entonces, esto no es teoría, es una verdad. Y aquí es cuando entramos al tema, nosotros con bastante vehemencia, a decir y hablar de lo que yo quiero hablar el día de hoy: control total. Dios tiene el control de todas las cosas. Primero hay que decir quién controla todas las cosas. Todo lo controla Dios, es Dios. Él es el que tiene el control de absolutamente todas las cosas. Salmos capítulo 135, versículo 6, nos va a decir algo bien claro. Salmos 135, versículo 6, nos dice la palabra del Señor: todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos
y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Quién es aquel que tiene el control de todo? Dios. No se le sale de las manos a Dios nada. El mundo podrá decir, pero el mundo es tan grande. El hombre podrá decir, el mundo es tan grande. Para nosotros es grande, para Dios es muy pequeño. Dice la palabra de Dios que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Lo que para nosotros es incomprensible, para Dios es sencillo. ¿Quién controla todo lo que vemos? Dios. No solo controla lo que vemos, controla lo que no vemos, porque la Biblia me habla, ahí en donde acabamos de leer, que Dios tiene control de las cosas visibles y de las invisibles. Él es el que tiene el control. Dios está sobre el control de las cosas. Luego, tenemos que mirar, y quiero hacer notar, ¿qué controla Dios? Y tenemos que llegar a la conclusión que Dios lo controla todo. Allí en Daniel acabamos de ver que dice que Él pone reyes y quita reyes. Alguien preguntará, pero ese rey malo, ese rey que es perverso, ese rey que lleva al pueblo a la crisis, ¿será Dios el que lo permitió? Sí, Dios es el que permite ese rey. Y el ser humano dice, entonces Dios es malo. No, simplemente Dios permite que el hombre coseche lo que siembra, porque si una nación es perversa, es mala y se olvida de Dios, pues va a cosechar un gobernante que lo castigue y que discipline su mala conducta. No es Dios el culpable, es Dios el que permite. Pero dice Daniel que Dios quita y pone reyes. ¿Qué controla Dios? Todo. Su vida, mi vida, todo lo que vea, todo lo que usted se imagine, aún lo que no alcance a entender, Dios lo tiene en control. Aún las cosas que no alcanzamos a comprender, Dios las tiene en control. Aún la Biblia nos habla, vuelvo y repito, ahí donde leímos hace un minuto en Colosenses, capítulo 1, versos 16 y 17, habla que Él tiene control de las cosas visibles e invisibles. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, porque creemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, cuando miramos esto, debemos tener claro que todo lo controla Dios. A Dios no se le sale nada de control. No se le sale un gobernante de control. No se le sale una circunstancia de control. Esta epidemia que estamos viviendo no es porque se salió de Dios, se le salió del control a Dios. No, todo está en el control de Dios. Todo está en el proceso de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos habla del Apocalipsis y nos habla y nos profetiza de un hombre que se va a imponer sobre el mundo, que va a gobernar al mundo, se llama el Anticristo. Todo lo que estamos viendo hoy en día, Dios está permitiendo que empiece a moverse hacia eso, para que aparezca aquel hombre que se va a hacer pasar por Dios. Va a decir que es Dios, pero no es Dios, para engañar al mundo. Todo lo tiene controlado Dios. La gran potencia, aquellas potencias, aquel gobernante que cree que en lo oculto está haciendo cosas. Dice la Biblia, lo acabamos de leer en Daniel, que él es el que le da ciencia al entendido. Todo lo controla Dios. Él es el que le da sabiduría al sabio. Es decir, lo que el hombre haya logrado fue porque Dios permitió que lo lograra. Cuando Dios no está de acuerdo con que el ser humano logre algo, simplemente Dios lo estorba, no lo permite. Un ejemplo lo podemos encontrar en la Torre de Babel, que los hombres, sin la dirección de Dios y sin la aprobación de Dios, se reunieron alrededor de aquel valle y dijeron, construyamos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Pero cuando Dios se dio cuenta, como no estaba de acuerdo, dijo, descendamos, confundamos las lenguas, y dice la palabra que cesó la obra. Dios, todo lo que usted y yo vemos hoy es porque Dios lo permite. ¿Qué controla Dios? Todo lo controla Dios. Dice, aleluya, Nehemías, capítulo 9, versículo 6. Quiero que miremos allí la palabra. Nehemías, capítulo 9, versículo 6. Dice la palabra del Señor. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército
la tierra y todo lo que en ella está, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. O sea que cuando miramos la palabra del Señor nos dice que Dios conoce lo que usted y yo no conocemos. Para mostrarle que Dios controla todo, y cuando hablamos de todo, ahorita vamos a mirar algunos detalles, son aquellas cosas que usted ni se imagina. Y un versículo que al que no conoce a Dios y al que no tiene esa comunión con Dios, le revienta la cabeza. Es lo que dice el Señor en Isaías, capítulo 54, versículo 16. Y la palabra va a decir, dice Dios, yo hice al destruidor para destruir. Yo hice al destruidor para que destruya. El que no conoce a Dios, culpa a Dios del fracaso, culpa a Dios de la destrucción. Pero los que creemos que Dios es el creador, los que creemos que Dios es soberano, entendemos y aceptamos su soberanía, entendemos ese pasaje y lo que nos dice es que Dios controla todo, aún el diablo. Y le voy a mostrar un ejemplo. Cuando Satanás vio al Mesías y cuando se profetizó del Mesías a través de Herodes, intentó matarlo, porque Satanás creía que si lo mataba se deshacía del Mesías. Estaba profetizado en parábolas que intentarían matarlo. Luego lo llevó a la cruz del Calvario y el enemigo pensó que matándolo habría eliminado al Hijo de Dios. Pero resulta que llevarlo a la cruz del Calvario, que morir en la cruz del Calvario, simplemente era parte del plan de Dios. Así que el enemigo, así que el destruidor y el adversario sencillamente fue un instrumento para que Dios cumpliera lo que Él ya había determinado. Dios controla todo. Dios, por ejemplo, vemos por la palabra que controla la naturaleza. Dice la palabra del Señor en Isaías, en segunda de Pedro 2:30. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 30. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo, alabado sea el Señor. Pero ok, la cita no es correcta. Dice la palabra del Señor, no tengo el texto claro, pero la Biblia me habla que los elementos, capítulo 3, versículo 10, segunda de Pedro 3:10, dice, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dios tiene control sobre la naturaleza. Por eso estamos hablando bajo el tema de control total. Entonces, no podemos temer ahora porque un virus aparece porque un animal nos infecta. No van a infectar todos los animales. No podemos vivir con miedo de que ahora todas las cosas nos infecten, porque esto que ocurre es Dios el que lo permite. Dios, la Biblia me aclara que tiene el control de la naturaleza. Él es el que hace llover. Él es el que hace que el sol salga sobre justos e injustos. Él es el que le dice en la Biblia que Él es el que tiene los depósitos de nieve. Él es el que le ordena la nieve que cae como escarcha. Él tiene el control. Control total. Tiene control sobre la naturaleza. Cuando los mares están allí imponentes, dice la palabra que Él le puso límite al mar. Siendo tan fuerte, tan potente, no se puede detener, pero Dios le ha puesto límite al mar. Y el mar no puede traspasar ese límite. Alguien dirá, pero han habido catástrofes en algunas ciudades, pero siempre el mar tiene que devolverse y llegar a su lugar porque Dios le puso un límite que no puede traspasar de él. ¿Ven? Dios tiene control sobre la naturaleza, pero Dios también controla al hombre. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 16, verso 1
y 3. Proverbios capítulo 16, verso 1 y 3. Dios también controla al hombre. El hombre no se manda solo, no se gobierna solo. Lo que el hombre haga, simplemente porque inventa algo, es porque Dios le da el permiso de que invente algo. El hombre tiene algún logro, es porque Dios le da la gracia de ese logro. Si no, el ser humano no puede alcanzar nada. Dice la palabra, capítulo 16, verso 1 al 3 de Proverbios. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. El hombre está bajo el control de Dios. A veces vemos a aquel gobernante que nos asusta, aquel gobernante que tiene comportamientos amenazantes, comportamientos que no aprobamos. Tranquilo, porque el hombre no va a ir más allá hasta que Dios se lo permita. A veces vemos al ser humano que se levanta y habla y dice palabras grandes y se ufana de ser grande y se ufana de ser impresionante, pero Dios termina con el orgullo del hombre en un momento. Porque el hombre, sus alcances, sus logros, tanto así que dice la palabra del Señor que hasta nuestros cabellos Dios los tiene contados. Nuestros días están contados. Dios es el que determina cuando alguien termina sus días. El control absoluto le pertenece a Dios. Ese gobernante, ese rey, ese presidente que habla y se ufana y dice cosas, no puede estar seguro de lo que habla, de lo que dice por su propia fuerza, sino que es Dios el que permite que hable y que haga hasta donde Dios permite. Cuando el tiempo de Dios se cumpla, simplemente lo va a quitar de allí. Si fue agradable a Dios, Dios lo honrará. Si honró lo que Dios enseña, Dios lo bendecirá. Pero si fue en contra de Dios, si trató de acabar a Dios, si trató de sacar a Dios de la iglesia, del colegio, si trajo inmoralidad a una nación, si introdujo idolatría a un pueblo, si introdujo hechicería a una nación, si introdujo maldad a un pueblo, entonces tenga la certeza que ese hombre o esa mujer será cortado por la mano de Dios y su juicio, su final será terrible, porque el hombre está bajo el control de Dios. Y el hombre va hasta donde Dios le permite que vaya. Dios controla la naturaleza, Dios controla los animales. Jonás capítulo 1, versículo 17. Hasta los animales están controlados por Dios. Por eso hoy queremos hablar bajo ese tema, control total. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Porque en medio de la crisis que está viviendo el mundo, hay que tener claro quién está en este asunto. Hay que tener claro quién está en medio de esta situación. Hay que tener claro, no podemos creerle, no podemos depender del científico, del que lee, del que lee un libro, del que hace una hipótesis, del que hace una teoría, del que cree que quizás es esto. No, esto lo tiene controlado Dios. Absolutamente. Empezó cuando Dios lo terminó. Terminará cuando Dios determine que es final de esto. Y Dios guardará a su creación. Jonás capítulo 1, versículo 17 dice la palabra, conocemos la historia. Dice que Jonás en desobediencia no quiso ir a Nínive, sino que se fue a Tarsis y se monta en un barco a Tarsis. Dios levanta una tormenta, le dice al mar que se levante. Ahora viene a mi mente aquel pasaje cuando los discípulos eran amenazados por una tormenta y dice la Biblia que Jesús dormía y lo levantaron y el Señor le dijo al mar que se callara y a los vientos que enmudecieran. Y dice la palabra que los discípulos se asombraron, que el mar le obedecía y el viento le obedecía. Luego vemos en Jonás capítulo 1, verso 17, que Jonás está yendo hacia Tarsis, se monta en un barco, Dios levanta una tormenta y la manera en que Jonás le dice a los marineros que se calmara el mar era que lo lancen al mar. Efectivamente, lo lanzan al mar, el mar se calma para los marineros, pero dice el verso 17
Pero Jehová tenía preparado un gran pez. Oiga esto. Un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El Señor había preparado un pez que tenía como tarea seguir ese barco y tenía que esperar a que Jonás cayera al agua. Y la tarea de ese pez era tragarse a Jonás. No lo podía matar. La orden para el pez era que lo tragara y que lo tuviera en el estómago 3 días. Y que en esos 3 días, usted ve a Jonás y dice que todos los abismos cayeron sobre él. Es decir, ese pez se introdujo allá en la profundidad del mar por orden de Dios. Dios tiene control hasta de los animales. Hacen lo que Dios ordena. Y es tan absoluto el control de Dios que en el 17 Dios preparó un pez para que lo tragara. Pero en el verso 10 del capítulo 2, después de 3 días, dice la palabra, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Así como le ordenó que se lo tragara, así mismo le digo, ahora vomítalo. Y cuando los que leemos la Biblia nos damos cuenta que por alguna razón en el capítulo 3, Jonás se levanta, verso 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. El pez duró todo este tiempo llevando a Jonás a Nínive, donde Dios quería que estuviera. Dios tiene control sobre los animales. Por eso no podemos estar amedrentados que va a salir una pandemia de un animal porque sí, que va a aparecer otro virus de cualquier otro animal porque sí. No, Dios tiene control de las células, de los millones de células que hay en nuestro cuerpo. Cada una las conoce y Él las controla. Porque no se le sale nada de control a Dios. Dios también controla, bendito sea el nombre del Señor. Mire, Dios es tan tremendo y tan soberano que Dios tiene control sobre nuestra fe. Y aquí yo quiero ver algo bien maravilloso y quiero exaltar y quiero mejor resaltar la virtud y la bendición que usted y yo tenemos de creer en Dios. Porque no es del que quiere, no es del que corre, sino de quien Dios tenga misericordia. Muchos son llamados, pocos son los escogidos. Por eso, conocer a Dios, tener la voluntad de agradar a Dios, es un privilegio, porque quienes conocemos a Dios, no llegamos a Él por nuestra voluntad, sino que fue Él quien nos trajo. Por lo tanto, es un privilegio, porque ese control lo tiene el Señor. Miren lo que dice la palabra. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La Biblia me habla la historia de Faraón cuando Moisés fue y le dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, porque Dios fue a visitar a Israel. Pero dice la palabra en toda esta historia que Dios le dijo a Moisés, yo endureceré el corazón de Faraón y no os dejará ir. Yo, dijo Dios, endureceré el corazón de Faraón y no os dejará ir. Esto no le puede que no le guste a alguien, pero con todo respeto, no es mi problema que a usted le guste o no le guste. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Puede que alguien, algún teólogo, alguna persona que interprete la Biblia no quiera estar de acuerdo porque esto duele, porque esto a nuestro concepto nos puede incomodar, puede que nos desubique un poco, pero con todo el respeto frente a la verdad de la Biblia, no puedo hacer nada en el gusto de las personas. Dios dijo, yo voy a endurecer el corazón de Faraón para mostrar en él mi gloria y mi poder. Dios determinó que usted y yo fuéramos llamados. Fuimos escogidos por Dios. Es decir, Él metió la mano, dice, porque de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios tiene el control hasta de nuestra fe.
Por eso, si usted dice, también en este caso alguien dirá, pastor, mi fe es muy chica, no se preocupe, que si Dios lo llamó, Dios lo sostendrá. Por eso dice la palabra, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Control total. No se le escapa nada a Dios. Para el hombre que no cree en Dios, tiene que esperar que la coincidencia, tiene que esperar que un meteorito quizás no destruya el planeta mañana. Nosotros por la palabra sabemos que ningún meteorito va a destruir el planeta, porque todavía hay mucho que tiene que pasar en esta tierra. No va a destruirlo ninguno. Y si estuviera una amenaza, nosotros entendemos que no va a ocurrir nada, porque Dios está en el control. Entendemos que el sol no va a dejar de salir nunca, porque dijo el Señor que Él iba a permitir que el sol saliera. Creemos que nunca más la tierra va a morir por inundación, toda la tierra, porque Dios prometió que nunca más lo haría y dejó el arco iris, que eso no es para apoyar la inmoralidad que apoyan, sino es la señal de Dios cumpliendo su pacto con Noé, que no volvería a destruir la humanidad con agua. Por eso no nos desesperamos que después de este virus va a venir otro virus y después otro. No, Dios tiene el control. Todo lo que venga de aquí para allá está en el programa de Dios, está en la agenda de Dios. Nada se escapa de la agenda de Dios. Aún su fe, hermano. Por eso es que cuántas veces usted, aleluya, ha pasado por momentos en los que parece que ya no puede más, pero Dios lo ha sostenido y Dios lo va a sostener hasta el final. El Señor le va a ayudar hasta el final. Por eso cuando se sienta que no tiene fuerzas, tranquilo, tenga paz. El que lo llamó, el que nos llamó, el que nos hizo el llamado, nos sostendrá. El que nos llamó al desierto, Él nos mantendrá. Él fue el que nos llamó, Él fue el que nos convocó, Él nos llevará a su santa morada, siempre y cuando estemos dispuestos a hacer su voluntad. Así que Dios controla la historia. Isaías 46, 9, 10. Dios tiene control sobre la historia, sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro. Isaías 46, 9, 10. Dios tiene control sobre el pasado, el presente y el futuro. Dice 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios tiene el control de todas las cosas. La historia como fue escrita, no hay ningún error en la historia. No hay ninguna equivocación en la historia. Usted dirá, pero pastor, hay historias, la historia me dice de situaciones muy difíciles, muy horribles, muy feas. En la historia no hay errores. En la historia de la humanidad no hay equivocaciones. En la historia a veces miramos a Adán y decimos qué bruto, o miramos a Eva y decimos qué torpe, porque tuvo que hacer esto, porque se equivocó, si no se hubieran equivocado, aquello y lo otro. No, en la historia no hay equivocaciones. En la historia del ser humano no hay errores. Dios tiene el control de la historia. Dios tiene el control del presente. El presente no se le va a salir de las manos a Dios. La humanidad no va a caer en esta pandemia. Esta pandemia no es el fin de la humanidad. Esto es un paso. Esto es principio de dolores. Si un virus pequeño, dicen por ahí, que no lo podemos ver, asusta a la humanidad, debería ver lo que está esperando la humanidad en Apocalipsis. Si un virus pequeño logra al mundo encerrarlo en la casa asustado, teniendo miedo, entonces debería usted arrepentirse y buscar a Dios, porque lo que está escrito en Apocalipsis es terrible. Nunca en la historia, dice la Biblia, ni antes ha ocurrido nada de lo que está preparado para el juicio final sobre esta tierra. Por eso hoy es el día aceptable. Por eso hoy es el día de salvación. Por eso hoy lo único que tiene que hacer es reconocer que Jesucristo es el Señor y buscarlo y honrarlo y servirle.
Dios es el Dios de la historia no hay ningún error en ella, absolutamente nada. Lo que ha pasado en su vida, alguien dirá, yo sufrí mucho en mi niñez, yo sufrí mucho, me pasó aquello, lo otro, y no sé por qué me pasó, y no entiende por qué. Quiero decirle que no hay ningún error en la historia, que no hay ninguna equivocación en lo que se ha escrito. Cuando usted entiende eso, no es para que pelee con Dios, es simplemente para que diga, si Dios es el que escribe mi historia, yo no puedo hacer nada para alterarla, por lo tanto todo lo que voy a hacer es esperar, confiar, aceptar y agradecer lo que Dios traiga a mi vida. Porque el Señor conoce el futuro también. Lo que va a pasar mañana ya está en el control de Dios. Lo que viene pasado mañana ya está en el control de Dios. Lo que viene el otro año, Dios lo tiene controlado. Lo que viene, hermano, usted y yo no lo sabemos, amigo, pero Dios sí sabe. Dios conoce el tiempo. Y cuando nosotros creemos en Dios, por eso no nos angustiamos por el mañana, porque Dios nos dijo, no te afanes por mañana, porque bástale a cada día su propio mal. Dios tiene el control de mañana. Termino diciendo un consejo para tomar acción en esta noche. Y está en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Porque frente a todo llamado de Dios, tiene que tomar acción el ser humano. ¿Qué debe hacer el hombre frente al absoluto control de Dios? Si concluimos en esta noche que Dios controla todo, que hay un control absoluto, que no se escapa nada, ni la naturaleza, ni los animales, ni los elementos, el agua, el aire, la tierra, el fuego, no se escapan del control de Dios. Se lo voy a repetir, ni el aire se escapa del control de Dios, ni el fuego escapa del control de Dios. Por eso dice la palabra, cuando creemos en el Señor, que si pasas por el fuego no te va a quemar. Ni el agua se escapa del control de Dios, que es otro elemento. Al mar le digo hasta dónde podía llegar y no puede pasar. Si pasas por las aguas, no te anegarás. Y luego encontramos que ni la tierra se escapa del control de Dios. Todo está en el control del Señor. El ser humano está en el control de Dios. Los reyes que hay están puestos por Dios. El Señor tiene todo. ¿Qué hacer frente a lo que hoy estamos concluyendo de un control absoluto y total de lo que está pasando, de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que va a pasar mañana? ¿Qué debe hacer el hombre? ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué debo hacer yo? Le dije, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, que dice la palabra, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer el hombre? ¿Qué es lo que Dios quiere para la humanidad hoy, que le está mostrando que Él controla? Que no controla las potencias del mundo, que no controla los doctores, que no controla el Dios de este mundo, que es el deporte, que es el dinero, la economía. Hoy no está siendo capaz de contener este virus. ¿Qué debe hacer? ¿Qué quiere que Dios, que el hombre haga? El apóstol Pedro nos dice que se humille. ¿Qué es humillarse? Es reconocer que Él es el creador. Reconocer que Él es el que todo lo controla. Reconocer que Él es Dios. Reconocer que fuera de Él no hay nada. Que fuera de Él no existe nada. Que usted y yo fuimos creados por su poder. Que le pertenecemos a Él. Y que fuimos creados para su alabanza y gloria. Que reconozcamos que fuimos creados para agradarlo a Él. Para hacer que Él se agrade. Que fuimos creados para complacer su corazón. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Humillarse. Y humillarse es reconocer que el Señor tiene el control total sobre lo que vemos y hasta sobre lo que no vemos. Sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él, Dios, nos exaltará, nos bendecirá, nos dará la honra, nos dará la bendición, nos dará la limpieza, nos dará lo que Él considere que puede darnos, que debe darnos cuando fuere tiempo. Y mientras esperamos el tiempo de Dios,
podemos tener paz en medio de la tormenta. Si usted confía en Dios, si usted cree que Dios está en el control de todo, usted no se va a desesperar. Usted no va a tener miedo. Usted no se va a amedrentar. Usted no se va a desesperar. Usted no se va a angustiar por mañana. Usted no va a tener una expectativa terrible del mañana porque hay un control total. El Señor dice: yo controlo tu mañana, tu presente, tu futuro. Ahí donde está, quiero terminar orando esta noche. Y por encima de todas las cosas, y antes de orar por una sanidad, por un milagro, por una bendición económica, quiero que usted que está allí en este lugar cierre sus ojos y reconozca que Jesucristo es el Señor. Si hubiere pecado en su vida, a Dios no le agrada el pecado. Dígale: Señor, hoy me humillo delante de ti. Pídale perdón a Él. Dígale perdón por haberme alejado, perdón por haberte desconocido, perdón por haber desconfiado. Dígale eso a Dios: perdón por haber desconfiado, conociendo la palabra. Perdón por haberme asustado, haberme desesperado. Hoy recuerdo una vez más que tú tienes control total. Y por lo tanto, te pido perdón porque me desesperé, porque me angustié, porque en esa angustia algunos tomaron acciones equivocadas, actitudes equivocadas. En medio de la crisis del hogar, alguien está pensando abandonar el hogar, porque ve problemas, porque ve crisis. Se le olvidó que Dios no se equivoca, que lo que pasa en su vida no es una equivocación. Dice el Señor que Él no te prueba más de lo que puedas resistir. No diga que Dios se olvidó. No diga que Dios está olvidado de ti, porque Dios no pierde el control de nada ni de nadie. Lo acabamos de ver por la palabra. Todo, la naturaleza y lo que vemos y no vemos, aún el mismo destruidor, está hecho para que haga y ejecute lo que Dios determinó. Dígale: Señor, perdóname porque me desesperé, porque me angustié, porque perdí esa confianza, porque volteé la mirada. Por eso tengo que tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Perdona todo pecado. Todo lo que haya en su corazón en esta noche, reconózcalo delante del Señor y dígale: mira, yo te pido que me perdones. Yo quiero que tú entres y gobiernes mi corazón. Tú que tienes el control, controla mis pensamientos. Tú que tienes el control, invítalo, controla mis deseos. Tú que tienes el control, ayúdame en mi voluntad para no correr detrás de mis concupiscencias. Dame fuerza, dame dominio propio para no correr detrás de mis flaquezas y debilidades. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Reconozca ahí donde está que Dios tiene control y que Él puede transformar tu vida, que Él puede cambiar tu vida. Dice la palabra que Dios ordena los pasos del hombre. Dios puede ordenar tus pasos, Dios puede ordenar tu conducta, Dios puede ordenar tu casa, Dios puede ordenar tu vida. Solamente tienes que humillarte, tienes que reconocer a quien tiene el control total de lo que vemos y de lo que no vemos, del pasado, del presente y del futuro. Padre, en esta noche yo presento a todo aquel que reconoce que tú eres el Señor. Te pido que perdones sus pecados, Dios mío. Lava con tu sangre preciosa a cada persona, a cada amigo. Allí donde quiera que esté alguien, si de pronto quiere reconciliarse con el Señor, dígale: Señor, reconozco que pequé, que me alejé, pero hoy te invito a que tomes el control, aunque ya lo tienes, a que tomes el control de mi voluntad. Te lo entrego a ti en esta noche. Quiero que seas mi Señor, porque yo quiero estar en tu control. Santifícame, ayúdame en lo que yo no puedo hacer. Padre, yo te pido que te glorifiques, que recibas cada vida, cada persona. Una vez más oro por bendición para tu pueblo, aquellos, Dios mío, que están pasando por crisis económica, aquellos que se están amedrentando delante de la crisis. Yo los bendigo en esta noche en el nombre de Jesús. Yo reprendo toda incredulidad, yo echo fuera toda duda, toda ansiedad acerca del mañana, acerca de la provisión. Y te pido en esta noche, Espíritu Santo, que tú
Aleluyas. Espíritu de paz, espíritu de tranquilidad, de vida, de confianza, que entre en las casas de cada hermano, de cada vida ahora. Que haya vida, que haya gozo, que haya paz. Que la bendición del Dios que tiene control total venga e invada cada vida, cada ser, cada corazón. Pongo nuestras vidas en tus manos. Pongo nuestra nación en tus manos. Pongo esta humanidad en tus manos. Sabemos que nada pasa, que no se mueven las hojas de los árboles si no es tu voluntad. Sabemos que no caen las aves del cielo si tú no lo determinas. Sabemos que un cabello de nuestra cabeza no cae a la tierra si tú no lo determinas, Padre. Hoy reconocemos que tú eres el Creador, que tú eres el Señor y que todo está bajo el control tuyo. Gracias. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Así que frente a esta verdad, no una teoría, una verdad. Frente a esta verdad, que Dios es el Señor, que Dios es el Creador y que tiene el control total, usted puede estar tranquilo, puede estar confiado, si su confianza está en Dios. Lo bendigo en esta noche, espero que Dios le haya edificado, comparta este video, bendiga a su familia también, aleluya. Esta semana estaremos una vez más transmitiendo martes, culto de oración, envíe sus peticiones desde antes, a las 7 de la noche empezamos. Si puede, envíe su petición, vamos a orar por su petición, el culto de oración el martes, lo haremos el jueves, y bueno, hasta que Dios nos saque de esta cuarentena, de este aislamiento, y nos permita en su soberanía volver a las iglesias a reunirnos, pues seguiremos por este medio, y su deber y su compromiso es estar detrás de ese aparato electrónico, aleluya, porque es nuestro compromiso con el Señor, darle a Dios lo que es de Dios, y este tiempo le pertenece única y exclusivamente al Señor. Así que los bendigo en esta tarde y los esperamos entonces esta semana en nuestras transmisiones. Dios los bendiga y Dios los guarde.